datos relevantes para lo que es la decisión o de la evaluación de la oportunidad de negocio, tomando en cuenta pues que es un paso obligatorio que debe darse para poder invertir o para poder evaluar una inversión. Luego mirábamos que esta oportunidad de negocio debe surgir como una idea de dueño del proyecto que ha tenido un sueño de la realización de ese proyecto, que ha podido visualizar que no hay proyectos o productos similares en el mercado, o inclusive que ha identificado una necesidad no atendida, ¿verdad? Que lo lleve pues a plantearse una posible solución para atender esa necesidad y, ¿por qué no?, generar ganancias, ¿verdad? Que es lo que se busca con una inversión. Generar ganancias a través de llevar a la realidad la ejecución de ese producto. Bien. Una vez se tiene la necesidad identificada o la oportunidad identificada, y que fue lo que espero ustedes hayan hecho entre viernes, sábado y domingo y todavía hoy, de entre todas las posibles opciones, y hacer como una especie de evaluación subjetiva, ¿verdad? Porque mientras no coloquemos datos o no conozcamos datos, es algo subjetivo que puede llevarse a un análisis objetivo. Y este análisis objetivo se va a desarrollar desde diferentes ámbitos. Uno de ellos, el que vamos a ver hoy, que es el estudio de mercado, como una de las incógnitas que hay que despejar ante este análisis subjetivo, y el resto de los estudios que también cada uno forma parte de esta subjetividad hasta que no colocamos datos reales, ¿verdad?, en ellos. Bien, el estudio de mercado, y no de manera arbitraria, está ubicado al inicio del análisis del proyecto. Lógico, y de manera lógica secuencial, en este estudio se identifica el mercado bajo el cual, mediante el cual el producto se va a desarrollar. El mercado, que no necesariamente y erróneamente creemos, está ligado únicamente con el cliente del producto, ¿verdad? Que todos los mercados son importantes, todos los mercados que ustedes van a ver que nosotros tenemos que analizar son importantes. Pero pues es el cliente al final el que capta la mayor atención, porque es el que va a adquirir y va a comprar el producto, ¿verdad? Más sin embargo, ya van a ver por qué los estoy exhortando al hecho de que no nos equivoquemos creyendo que el análisis de mercado exclusivamente se refiere al cliente, sino a muchos otros mercados que están implícitos con la compra del producto o con la producción del mismo. Bien, si hablamos del estudio de mercado y el objetivo del mismo dentro de este análisis que ustedes van a realizar, lo que busca es identificar para analizar, conocer el mercado en torno a la realización del proyecto. Esto implica la identificación de la demanda, pero también la identificación de una oferta existente, ¿verdad? Porque a no ser que ustedes vayan a realizar un producto que no existe en el mercado, pues no habría que analizar la oferta. Pero si el producto que ustedes van a o deciden desarrollar ya hay en el mercado, es importante conocer cómo, quién lo vende, ¿verdad? Y cuáles son las características para crear lo que les mencionaba en la presentación del jueves pasado, esa propuesta de valor. Es decir, de alguna manera tenemos alguna ventaja
conociendo lo que ya existe en el mercado, porque nosotros podemos entonces a través de nuestro producto ofrecer algo que el mercado no ofrece en ese producto y llevarnos entonces esa delantera nosotros con una ventaja comparativa o competitiva de valor que haga que el cliente entonces nos prefiera a nosotros aún cuando ya hay 10 productos similares en el mercado. También en este estudio podemos identificar la mezcla de mercadotecnia o estrategia comercial que vamos a utilizar para dar a conocer nuestro producto. Todos estos datos, de alguna manera, influyen en el precio que nosotros vamos a colocarle al producto. Porque, nuevamente, vuelvo a recalcar, si es un producto que no existe en el mercado, nosotros decidimos el precio y no importa, porque no lo van a poder comprar en ningún otro lado. Entonces, el precio que yo le coloque a este producto, como no tiene competitividad, ¿sí? Las personas lo van a tener que adquirir. Luego nos vamos al tipo de producto, obviamente, ¿verdad? Si el producto es de alguna prioridad, pues la gente lo va a tener que comprar sí o sí, independientemente del precio. Y esa asignación de precios, fíjense, lo vimos ahorita con el COVID. Vamos a ver, Ángel Funes. Sí, sí, ingeniero. Cuénteme de lo que pasó en esta pandemia que nos sorprendió a todos y que nos tomó a todos desapercibidos. ¿Qué pudo apreciar usted en esta parte de la asignación de precios? ¿Qué fenómeno se dio con esta asignación de precios? Buenos días. Sí, cabe mencionar de que las diferentes empresas o emprendedores pues decidieron desarrollar su mercado o su producto así, la forma de vender de forma en línea. Pues. Varias personas utilizaron esta herramienta tan valiosa y de igual forma algunos precios se elevaron. Algunos precios de la canasta básica, cosas así, aumentaron. Y los teníamos que pagar, ¿verdad? Sí, claro. Porque era la única manera de adquirirlos. Porque todo estaba cerrado. Ahora, bien, hay que tener cuidado con estos eventos porque no van a ser para siempre, ¿verdad? Y puede dejar en el cliente una mala perspectiva. Yo quiero mencionarles específicamente lo que pasó con las mascarillas. ¿Se acuerdan el escándalo con las mascarillas? El precio de las mascarillas en un famoso establecimiento de la ciudad. Solo él estaba vendiendo en ese momento. Él, por alguna razón, tenía en sus inventarios este tipo de productos que siempre ha estado en el mercado joven. Las mascarillas, fíjense que yo trabajé durante muchos años en el área de infraestructura de la municipalidad, que a nosotros nos obligaban en las construcciones el uso de mascarillas por cuestión de, sobre todo los proyectos que se realizaban donde hay mucho polvo. Entonces, era obligatorio como normas de seguridad, ¿verdad?, del empleado la utilización de las mascarillas. Y ustedes también lo pueden ver en muchas maquilas en donde hay mucho tamo, el uso de la mascarilla siempre ha sido algo obligatorio. Pero resulta ser que ahorita en la pandemia se vuelve una obligación para todos, no solamente para el que está expuesto a ciertos elementos de la naturaleza o del ambiente, sino que se nos vuelve una obligación a todos, tenemos que usar mascarilla. Entonces hubo un establecimiento comercial que las tenía debido al rubro que se dedica y como ya las tenía, aprovecha el momento y vende en un precio exageradamente alto. En ese momento, jóvenes, este producto se volvió importante. En este momento el producto se volvió
necesario porque nadie podía salir sin era con mascarilla, no dejaban entrar a ningún establecimiento sin mascarilla, era una obligatoriedad inclusive a través de un decreto del Estado de utilización de este implemento. Entonces fíjense cómo la fijación de precios en ese momento se aprovechó de la situación y aunque ya después empezaron otras empresas a traer mascarillas, esta empresa, que ustedes tuvieron que haber escuchado en los medios de comunicación porque fue denunciada inclusivamente por su arbitrariedad de precios, pues las vendió a ese precio, las que logró vender las vendió antes de que lo denunciara y fijó su precio en función de atender una necesidad en donde la competencia en ese momento era cero. ¿Sí? Luego vienen otras, como les digo, ya otras empresas también empiezan a vender y ya pues viene el estira y encoge de la oferta y la demanda y en donde ya ahí el producto para esta empresa que dio el hit o el golpe primero, ya tiene competencia y ya no puede venderlas al precio que las estaba vendiendo, además de que fue denunciado y fue expuesto ante todos los medios de comunicación, pero ya no puede seguirla vendiendo a ese precio porque ya entra la competencia y eso que hace, la competencia las trae a un precio más real, a un precio accesible y a él tiene que bajar también su precio. Entonces, ¿qué pasa con la fijación de precios? El mercado existente nos define también esto. El mercado existente nos obliga a, de acuerdo al tipo de producto, a fijar el precio. Si es un producto que no existe, entonces el precio, como les decía, usted puede asignar el precio que usted quiera y la gente lo va a tener que comprar. Existen algún tipo de regulaciones, obviamente, pero en algunos productos que son de índole personal y que están muy asociados al gusto de no a la necesidad, sino al gusto de las personas, el producto puede tener el precio que tenga y si es único, las personas lo van a comprar. Pero si existe un mercado ya, una oferta, entonces el precio, jóvenes, se acomoda a esta oferta. Nos guste o no, si nosotros sacamos un precio muy por encima de lo que la oferta ya nos da, la oferta del mercado ya la tiene, simple y sencillamente nos estamos nosotros mismos boicoteando. ¿Por qué? Porque la oferta ya está identificada y las personas no van a querer comprar el de nosotros solo porque sea nuevo, ¿verdad? Lo van a probar una vez. Yo lo he hecho. Bueno, si está a un precio más alto, ¿qué tendrá de novedoso esto como para que lo estén vendiendo más caro? Y la curiosidad hace que lo compremos una vez. Pero de ahí, si me ofrece lo mismo que me está ofreciendo el que ya está en el mercado, y el que está en el mercado está a 10, 15 lempiras más barato, me voy a ir con el que ya está en el mercado. Entonces, si nosotros venimos y de manera arbitraria decimos, yo lo voy a vender a este precio, es que porque yo quiero tener este valor de rentabilidad, entonces ahí ya estamos alejándonos de una realidad que existe, que se llama oferta, que ya existe en el mercado. La selección, además de la asignación de precios, que puede estar supeditada por lo que les acabo de explicar, también está la selección de los canales de distribución y los medios de promoción y publicidad dentro de lo que es el análisis de este estudio. Entonces, vean, el estudio de mercado no solamente es la identificación del potencial cliente, sino también un análisis más profundo de lo que es el contexto en donde se va a desarrollar nuestro producto. Los objetivos específicos de la realización de este estudio es ratificar la posibilidad de colocar en el mercado un producto o servicio, puesto que se identifica una posible demanda, posible, fíjense bien. Todavía yo aquí estoy con algo de subjetividad. Lo que pasa es que la misma mercadotecnia nos indica que ya está comprobado que cuando usted hace una consulta a su mercado potencial, usted puede dar como certero el hecho de que ese mercado realmente va a adquirir su producto, ¿verdad? Entonces, aun cuando es una proyección, aun cuando es una determinación potencial de compra, los estudios, la teoría ya indica que sí hay esa población va a adquirir el producto si se le ha consultado, y aquí intervienen otros elementos que vamos a ver más adelante.
que es la identificación correcta del mercado, ¿verdad? Porque contra esos jóvenes no hay cura. Si ustedes eligen un mercado diferente y le preguntan a un mercado diferente para el cual están produciendo, no hay estudio de mercado que los vaya a salvar. Pero ya eso tiene que ver con la segmentación y con la decisión de ustedes de hacer la consulta. Pero lo que sí dice la teoría es que si el mercado les indicó que sí están dispuestos a comprar el producto, el resultado va a ser ese. Muy bien. También conocer los canales de comercialización que ya se utilizan, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a crear un producto, jóvenes, no solo nos tenemos que centrar en la información que nosotros vamos a generar como empresa, sino en la información que ya existe en el medio, que de alguna manera nos puede ayudar a tomar decisiones correctas, ¿verdad? Entonces, si ya alguien utiliza algún tipo de, de canal de comercialización, podríamos nosotros utilizar ese también, o generamos una nueva idea de comercialización, determinar la magnitud, ¿verdad? ¿Qué podría esperarse en cuanto a proyección de demanda? Porque recuerden que ustedes van a determinar ahorita una demanda que estaría dispuesta hoy a comprar un producto, pero que esa misma, con ese mismo dato, ustedes podrían hacer una proyección de aceptación en el tiempo que les asegure, al menos en los 5 años del proyecto, la identificación de esa posible demanda para poder hacer una evaluación con esa proyección. Conocer la composición, características y ubicación de los potenciales consumidores. Esto, ustedes hacen una segmentación previa y una estratificación previa, pero es hasta el momento que ustedes aplican el cuestionario que conocen aún más de esta población, ¿verdad? Ahora, la segmentación y estratificación es crucial para evitar sesgos en el estudio, ¿verdad? Pero ya características propias de la población, ustedes las van a conocer al momento de que llenan en cuanto a su edad, en cuanto a su género. Ahora, el estudio de estratificación y segmentación obliga también a hacer un análisis previo, ¿verdad? De la población. En función de qué van a hacer esa estratificación. ¿Cuál es la pauta que ustedes deben seguir para poder estratificar y segmentar? Aura Rosales. ¿No está Aura? Muy bien, no está Aura. Está aquí, pero no está. Si él tiene problemas con el micrófono, me escribe Aura, porque aquí le estoy poniendo como que no está. Maeli. Maeli. Maeli tampoco está. Muy bien. Jonathan Pineda. Jonathan Pineda. Aquí, doctora. A ver, Jonathan. ¿Qué cree usted va a definir el mercado al cual ustedes se van a dirigir para segmentar y estratificar y posteriormente consultar? Pues va a tener que ver la manera en lo que el mercado quiera para así nosotros poder implementar una estrategia para poder venderles el producto o servicio que queremos. Luego que ellos les interese o que necesiten, más que todo que necesiten para así nosotros poder vendérselo. Pero entonces, cuando usted decide segmentar el mercado, Jonathan, ¿qué tiene que tener claro usted para poder ir a segmentar? ¿Mm? José Uciel. Aquí estoy, señora. A ver, José, ¿qué tiene que tener claro para ir a segmentar usted? Para ir a segmentar, Para ir a segmentar su mercado. no sé, que crear una necesidad. Ajá. La necesidad puede existir o crearla usted, pero ¿con qué la crea y con qué es lo que le va a dar a este mercado?
¿Qué le va a dar al mercado para poder suplir una necesidad? A ver, alguien que me conteste. ¿Con qué se suplen las necesidades? ¿O con qué creamos las necesidades? María Elena. Con el producto que estamos ofreciendo. Con el producto que estamos ofreciendo. ¿Ok? José Uciel tenía la idea por ahí. Sí, Con el producto, jóvenes, ¿verdad? Con el producto ustedes van a generar una necesidad. Si han identificado la necesidad, pues el producto la va a suplir. Y si ustedes la quieren generar, pues el producto es el que la va a generar. Pero la segmentación viene después de esto, pues. La segmentación es identificar esas características que va a adquirir ese producto. La segmentación se refiere a escoger bien a los que posiblemente quieran este producto, porque de la población que tenemos en San Pedro Sula, si es que deciden hacer su estudio aquí, o de la población que se tiene en Villanueva, o de la población que se tiene en Lima, de esa población no podemos asumir que el 100% la va a comprar de ese producto, ¿verdad? No lo podemos asumir. Deben haber características específicas de alguna población que pueda. Entonces, conocer esas características antes de consultar es importante, pero ¿en dónde la vamos a confirmar? Al momento de hacer la encuesta. Y ya con esta aplicación de cuestionario también de poder determinar la proyección de alguna variación que pueda ocurrir en el mismo mercado, ¿verdad? También. Identificar los principales competidores. En este estudio, el mercado, como les digo, no solamente es el cliente, el mercado va más allá del cliente. Los competidores es un tipo de mercado, jóvenes. Y también los proveedores es otro tipo de mercado. Entonces, cuando ubicamos en nuestro estudio de mercado y cuando escuchamos la palabra mercado, no nos referimos únicamente al que va a comprar el producto, sino a todo lo que alrededor de nuestra empresa o nuestro negocio está ya existiendo, que ya existe, y también futuros. ¿Por qué? Porque hay que evaluar futuros ingresos, ¿verdad? A nuestro mercado local de productos iguales a los de nosotros, por lo que les explicaba la semana pasada, ¿verdad? Algunos productos que tienen barreras de ingresos que pueden durar algunos años y que pueden en algún momento ya quitarse esas barreras de ingreso y con ello entonces el ingreso de más productos y de más competencia. Entonces también hay que ver a futuro qué es lo que puede suceder con nuestro producto, porque la evaluación, aun cuando se haga para 5 años, lo idóneo es crear una empresa sostenible en el tiempo, ¿verdad? Que dure por mucho tiempo. Entonces, estas evaluaciones hay que hacerlas a largo plazo también de futuros ingresos de productos similares. Bien, entonces, el mercado del producto se compone de los actores a los cuales nosotros vamos a tener que consultar, que evaluar, que conocer para saber dónde estamos, ¿verdad? El dónde estamos lleva a esa evaluación. ¿Quiénes son los proveedores actuales? ¿Quiénes son los competidores actuales? ¿Cuáles son los medios de distribución que se están utilizando? Los competidores, ¿cómo lo están haciendo? De manera institucional o de manera personal. El competidor actual está llegando al cliente final o está utilizando un intermediario. ¿Eso será lo mejor, la utilización de un intermediario para llegar al cliente final? ¿O mi manera de vender es directamente al cliente porque yo quiero asegurarme de que el cliente reciba el producto en las condiciones en que yo lo estoy haciendo y yo quiero asegurarme de la satisfacción del cliente y no quiero un intermediario porque no sé si este intermediario me va a consentir a mi cliente? Decisiones en el mercado, en el estudio del mercado.
¿verdad? Que todas al final también involucran a este consumidor. Miren, al final de cuentas, cuando nosotros evaluamos los proveedores de materias primas, los proveedores de servicios, los competidores que ya existen en el mercado y que ya brindan este producto, la manera en cómo se va a distribuir este producto, nuestro proyecto obviamente en medio de estos actores, cómo esto le va a facilitar al consumidor adquirir el producto. En cuanto a las materias primas, la calidad de estas materias primas, al final, ¿dónde se ve la decisión del proveedor que hemos escogido? El competidor que ya existe en el mercado, pero que no tiene esta propuesta de valor que nosotros le estamos dando, ¿a dónde se ve ese resultado? El distribuidor de tal manera que el producto llegue en el tiempo que corresponde, porque si es perecedero se puede dañar si no tengo una distribución eficiente. ¿En dónde se va a ver? En el consumidor final, al final es el que percibe y recibe el producto, que antes ha sido de alguna manera tocado o supeditado a actores como proveedores, competidores y distribuidores. Bien. Un mensaje por aquí. Muy bien, Maeli. Listo. Traten de tener esos dispositivos a la mano, porque recuerden pues que yo voy a estar siempre haciendo preguntas en medio de las exposiciones. Esto es casi como que estemos aquí en el aula, ¿verdad? Entonces yo trato de hacer la interacción con ustedes siempre de esta manera. Así que no les extrañe que esta sea mi forma de pasar lista también, ¿verdad? Bien, miren en este ejemplo de un operador de parque de juegos mecánicos o de juegos para niños, por ejemplo. En este ejemplo, nosotros nos damos cuenta que el operador de parque, cuando ingresa, imagínense ustedes estos juegos que vienen de otros países, ¿verdad? Normalmente vienen de México. Este operador de parque que tiene este proyecto de venir a Honduras, a San Pedro Sula, con su parque de diversiones, pues tiene que conocer el mercado que no necesariamente está ligado al que va a subirse a los juegos, porque ese es el consumidor final, sino también ante qué situaciones o ante qué contextos él se va a enfrentar. Y este análisis lo tiene que hacer antes de venir, porque si no se puede llevar sorpresas que hagan de su proyecto un fracaso. Entonces, ¿qué proveedores de insumos y servicios existen en este lugar al que yo voy a llegar? En cuanto a energía eléctrica, imagínense servicios básicos como el agua, ¿verdad? Ante quien yo tengo que hacer una gestión para, tomando en cuenta que se requieren instalaciones eléctricas seguras. ¿Qué proveedores de servicios yo debo de conocer antes de irme a instalar? ¿Existen las condiciones? ¿Existen los proveedores de servicios para esto? ¿Voy a poder hacer que mi parque funcione? ¿Está la infraestructura? Preguntas que tienen que hacerse antes de moverse a un lugar. ¿Cuáles son los colaboradores que yo puedo encontrar en cuanto a la parte de, inclusive, imagínense, de repente si ustedes no tienen un área de mantenimiento para este producto, para este juego, ¿habrán localmente existirá algún gremio de mantenimiento para este tipo de artefactos mecánicos? A veces pareciera que es ilógico lo que nos podemos preguntar, pero no, ¿verdad? Podría resultar una falla y imagínense que sí, usted tiene su encargado de mantenimiento, pero por X o Y razón no llegó en el momento que usted lo ocupaba, o que, pero ¿qué dice el mercado en donde yo estoy? ¿Podría encontrar un proveedor de estos servicios? O definitivamente estas máquinas aquí no las conocen. ¿A qué me voy a enfrentar si una de estas máquinas se daña y yo no tengo quien me la
¿verdad? ¿Cuáles son esos colaboradores de servicios también en esta rama? Que no necesariamente es un proveedor de insumos, porque es algo que de repente puede que no se necesite, pero conocer ese mercado, cómo se compone el mercado en donde ustedes van a ir a operar. ¿Qué competencia existe? Ya hay otros juegos mecánicos parecidos a los míos, están instalados de manera permanente o al igual que yo, van de manera estacional. ¿Quiénes son? Necesito conocerlos. ¿De dónde son? ¿Qué atracciones tienen para poder ver si estos competidores me van a dejar a mí trabajar, si la gente va a venir aquí a donde mí también, o definitivamente los juegos que ellos tienen están muy por encima de los que yo voy a llevar. Y entonces, pero aquí también la parte del mercado, ¿verdad? Donde se va a instalar este auspiciador de juegos, este proveedor de juegos, ¿dónde se va a instalar? ¿En qué parte de la ciudad? Y ahí también conocer ese mercado, porque va a depender obviamente de los juegos, el mercado que probablemente lo prefiera. ¿Qué concesionarios de comidas están cerca? De tal manera que el que llegue a mi establecimiento, yo no voy a tener comida porque ese no es mi giro. Yo lo que tengo son juegos. Pero resulta ser que la gente o los niños, si es un parque infantil, pues van a querer comer a una hora y son más susceptibles los niños a la parte de la alimentación. ¿Tengo algún mercado de comida cerca? Que podamos tener ahí como una relación ganar-ganar, puesto que yo pues voy a generar que las personas vengan a mis juegos, pero también a la vez estas personas que van a buscar alimentación buscan un lugar en donde ir a consumir sus alimentos. ¿Tengo o no tengo esto cerca? Porque si yo no voy a incluir la alimentación o la venta de comida dentro de mis atracciones, y estoy lejos de donde hay comida, jóvenes, imagínense. Pues la gente al momento de tener hambre va a tener que irse lejos del probablemente donde esté la atracción. O va a ir una vez y no va a regresar porque van a decir, no, esto queda lejísimo. No, en ningún momento dicen que no tiene que traer comida y aquí no hay nada cerca para comer. Entonces, ¿cuán importante es tener conocimiento de lo que tenemos cerca o las áreas de influencia en donde mi proyecto se va a ubicar? Y bueno, los consumidores, ¿verdad? Tengo colegios, escuelas, ¿verdad? ¿A qué público tengo cerca del área de influencia? Todo este análisis es en función del mercado o del contexto en donde mi producto se va a vender o se va a ofrecer y lo tengo que conocer. Bien, este análisis del mercado, entonces, ¿qué me debe de generar a mí? ¿Qué insumo me debe de generar para la toma de decisiones de mi proyecto? El conocimiento sobre el consumidor y las demandas del mercado, actuales y proyectadas. Conocer la competencia de este producto, las ofertas que ya tiene este producto, actuales y también proyectadas. ¿Por qué las proyectadas? Por lo que les menciono, ¿verdad? Si en un futuro un producto va a ingresar, ya tenemos que nosotros ir teniendo esa idea de que está cerca porque ya abrió en Guatemala, que lo tenemos cerca, ¿verdad? O ya abrió en Nicaragua. Entonces, está a un paso de venir acá ese producto. Es lo más seguro es que probablemente en los próximos 5 años quieran entrar al mercado donde vengan. Entonces nos preparamos para ello, para poderle hacer frente a esta competencia internacional, porque fíjense que es una cuestión cultural, probablemente a veces preferimos lo de afuera. En los últimos años se ha querido implementar este rasgo de nacionalidad, esta huella nacional, tratando de orillar a las personas a preferir lo nacional. Pero es algo cultural que probablemente más adelante, de muchos años, se vean resultados. No voy a decir que hay productos nacionales que sean preferidos por encima de los internacionales.
Veíamos el ejemplo la semana pasada de lo que pasó con Pollo Tropical, ¿no? Es una franquicia internacional y pues no tuvo un efecto, probablemente el efecto esperado aquí localmente. Y Power Chicken se seguía llenando igual todos los días. Entonces, pues sí, ahí es donde la parte nacional está por encima de lo internacional, pero no es cierto. Imagínense, yo me pongo a pensar, un producto bastante sensible y muy preferido por los hondureños es el café. Tenemos muchos cafés, han surgido en los últimos 10 años una cantidad enorme de sitios que venden café. A cual más, la experiencia de comprar el café ahora se ha vuelto, cada uno de estos locales imprime un sello personal en la venta de este producto. Pues yo me pregunto, ¿qué pasaría si Starbucks ingresa a nuestro país? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Con estos cafés locales. El que ya se volvió inclusive una franquicia es el Expreso Americano. Es una franquicia. ¿Qué pasaría si en los próximos 5 años ingresa Starbucks? ¿Qué va a pasar con la población? ¿Seguirá prefiriendo Expreso Americano o se va a inclinar hacia el Starbucks? Y ahí es importante ese análisis. No sé si existen barreras contra este producto, les soy sincera, pero no me extrañaría que en algún momento ingresen. ¿Va a seguir prevaleciendo nuestro gusto a lo nacional o nos vamos a dirigir al extranjero? Entonces, estas proyecciones de lo que puede ingresar al país es importante saberlo, conocerlo, para podernos preparar ante este evento y hacerle frente. La comercialización de productos o servicios generados en el proyecto, ¿verdad? El mismo proyecto, conocer cómo lo vamos a comercializar, cómo va a llegar a las manos del consumidor final. En este estudio lo identificamos los proveedores, ¿verdad? En cuanto a su disponibilidad, porque habría que ver si los proveedores locales van a tener la cantidad de insumos que ustedes requieren, local, San Pedro Sula, y si no, pues hay proveedores nacionales que puedan hacerle frente a esa solicitud de compra. Y eso en primer lugar en cuanto a disponibilidad. Lo otro, el precio, ¿verdad? Nuestros proveedores nacionales tienen un insumo de calidad y a un precio competitivo que me permita poder competir con un precio final de cliente también competitivo. Y luego, si no se encuentran estos insumos nacionalmente, ¿de dónde los tengo que traer? ¿Verdad? El insumo que es para la producción. Viene otra parte también que hay que analizar, pero lo vamos a ver en el estudio técnico, que es la adquisición de maquinarias y equipos, que también hay que ver si se encuentran de manera local o si hay que importarlos. Bien, el mercado externo. Conocer la competencia del mercado. A ver, Tania, ¿qué está haciendo ahí? Tania Benítez. ¿Qué está atravesando ahí, Tania? Por lo menos me di cuenta que está aquí. Siento, ingeniero, disculpe que voy conduciendo. No se preocupe, está bien. Lo siento. Bien, listo. Entonces, si resumimos lo que hemos visto hasta acá, debo darme cuenta que este estudio de mercado me va a dar información relevante acerca de lo que es mi mercado consumidor, acerca de lo que es mi mercado proveedor, mi mercado competidor y mi mercado distribuidor. Miren, 4 mercados. Mercados que ya forman parte de nuestro contexto, que ya están en nuestro contexto y que no debo dejar a un lado el análisis de los mismos porque pueden generarme problemas en algún momento y pueden llevar al fracaso mi producto. Entonces yo tengo que conocer en dónde estoy. ¿Quién va a ser mi consumidor? Claro, el consumidor al que yo le estoy supliendo una necesidad a través de mi producto. ¿Dónde voy a obtener las materias primas para poder atender a este consumidor?
ante qué competidores me estoy enfrentando, me van a dejar competir o me van a desaparecer en los primeros 6 meses. Yo estuvimos analizando hace unos años la competencia de repuestos en la ciudad y se podía ver, fíjense, una diferencia abismal entre algunas competencias y otros distribuidores de repuestos. Pero les estoy hablando, fíjense que cuando hay una diferencia de 5 o 10 lempiras, pues es bastante manejable. Ustedes pueden inclusive, en función del margen de rentabilidad que ya tienen las empresas, pueden igualar a ese precio, ¿verdad? El competidor más cercano que tengo está 10, 15 lempiras por debajo de mi precio. No, pues yo también puedo hacer lo mismo, pero cuando ya hablamos de diferencias de 400, 500, 1000 lempiras entre un producto y otro, cuando las características del producto son las mismas y la calidad es la misma, ahí sí hay que preocuparse. Que este competidor realmente o tiene un buen proveedor externo que le hace competir con ese nivel de diferencia, y cuando nosotros vamos a competir con alguien que tiene esa diferencia más baja, es muy difícil. Por ahí entran otro tipo de elementos jóvenes que no hay que desconocer, que es la competencia desleal, que forma parte de nuestro medio. Eso existe, jóvenes. Lo que pasa es que este tipo de competencias al final no es sostenible, ¿verdad? Lo que hace competencia desleal en algún momento cae. Solo que las empresas tienen que hacerle frente a esa competencia por un buen tiempo, pero como les digo, no son competencias sostenibles en el tiempo, porque en algún momento sucede algo ahí que ya bota esa competencia desleal, pero que es parte de nuestra realidad y existe en todo el mundo. Y el mercado distribuidor, pues también nosotros tenemos que conocer cuáles son los medios de distribución con los que se cuentan y si estos van a ser útiles o nos van a funcionar para el producto que nosotros estamos queriendo llevar a las manos del consumidor final, o si no, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Si los distribuidores que están no cumplen con nuestras expectativas, ¿qué vamos a hacer nosotros ante la necesidad de este mercado más adelante? Bien, nos quedamos aquí. Es importante dentro de lo que es el mercado consumidor conocer si nuestro consumidor va a ser institucional o empresarial, ¿verdad? Si lo que nosotros vamos a producir es a nivel de instituciones los que lo van a adquirir, o si lo que nosotros vamos a producir va a ser adquirido de manera individual por las personas. Es este momento en donde tenemos la oportunidad de negocio enfrente, que nosotros tenemos que decidir hacia qué mercado va nuestro producto. Luego, porque al momento de segmentar, también tenemos que conocer si va a ser empresarial, cómo vamos a construir ese segmento, o si va a ser individual, cómo vamos a construir ese segmento. Nancy, voy a pasar lista antes de retirarnos. Nancy Yulisa Argueta, ¿se encuentra? Nancy